Me parece que, por lo expresado recién, me parece saludable esta nueva modificación en cuanto a las cuestiones de orgánica del municipio. Creo que tenemos que trabajarla muy bien, muchas veces, y más por lo que, nosotros ya tenemos, por lo menos el presupuesto, lo que ha mandado el presidente por un medio informal, pero que lo ha acercado al Consejo Deliberante. Muchas veces se habla de ese desfasaje entre los sueldos de los funcionarios o de la intendenta propiamente hablando y las categorías más bajas del municipio. Hoy hay una realidad que está informada en la página de la municipalidad, como bien lo dice en la nota enviada por el Departamento Ejecutivo, que el sueldo categoría 10 está en 509.000 pesos a día de hoy y es uno de los sueldos, o es una de las municipalidades que más paga a comparación de otras municipalidades y encima de las municipalidades que no muestran cuántos son las escalas salariales de sus empleados. Esto tampoco es casualidad. Me parece que es producto de, obviamente, las paritarias que se hacen con los gremios, con los distintos gremios municipales, también del diálogo y, por supuesto, del orden. Y seguramente cuando este presupuesto llegue a las redes sociales, porque ya sabemos cómo son las redes sociales, que llegue apaisado, muy bien lo decía la señora intendenta, está solamente respondiendo a una forma de enviar el presupuesto del Departamento Ejecutivo que ya venía de la gestión anterior y que se ha dejado de transparentar en la gestión anterior, que eso también hay que decirlo, porque hasta, como bien decía ella, 2022 se venía mandando apaisado y después se empezó a mandar, como lo vimos en el primer presupuesto que llegó al Consejo. La gente debe entender que ese presupuesto es justamente un presupuesto de lo que se puede llegar con el sueldo, en ese caso de los funcionarios, a diciembre del año que viene. Puede ser real, no puede ser real. Generosamente la presidenta municipal nos acercó al cuerpo de concejales cuál es su sueldo del mes de noviembre, porque el diciembre todavía no está estipulado: 4.499.231 pesos, que también está plasmado en la página del municipio para quien lo quiera ver. Y me parece que ese es el mayor acto de transparencia que puede dar una gestión, más allá de los presupuestos y de lo que se diga después. La información real está en la página del municipio y no fuimos nosotros, o no fue esta gestión, no fue este grupo de concejales quien permitió que se deje de transparentar. Hay que entender también que el sueldo de la intendenta está fijado por una orgánica que este Consejo Deliberante el año pasado aprobó por unanimidad. No fue ni siquiera el bloque mayoritario quien la aprobó, sujeto a modificaciones o no, fue aprobado por unanimidad, así que el sueldo está basado en eso. Me parece importante aclararlo para no dejar lugar a las dudas y que podamos tratar de la manera más cordial y de la manera más humana y con altura tanto el presupuesto como el proyecto de orgánica que hoy entró en el Consejo Deliberante. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, primero, antes de contestarle por ahí al concejal Luna, quiero explicar a la sociedad un poquito algo medio engorroso. Última sesión extraordinaria del presente año, el Ejecutivo presenta el presupuesto 2026, donde en el sueldo de los funcionarios había un aumento de un 20%, como se había expresado y lo hablamos al comienzo. Desde nuestro bloque propusimos, que se redirija a los trabajadores, pero el Ejecutivo priorizó el combustible. Además, se debió solicitar al contador que discrimine el porcentaje que cobra cada funcionario, pero no fue una sola vez en este año, sino 2 veces. Y desde el comienzo de nuestra gestión lo veníamos solicitando. Más allá de que la gestión anterior lo haya hecho o no, esta gestión se jacta de transparencia, por eso nosotros lo solicitamos desde el primer momento. En una segunda presentación del presupuesto
no modificaron ese formato de los sueldos, pero sí existe un cambio de funciones donde se crea la Subsecretaría de Servicios Públicos, que antes era la Dirección de Servicios Públicos, sin tener en cuenta la estructura orgánica de municipios establecida por la ordenanza número 1233/2024. Dando por sentado desde el Ejecutivo que este cuerpo no tiene una independencia en las decisiones, ya que envió el presupuesto pensando que ya estaba aprobado, porque realizó los cambios correspondientes. Por esta razón nosotros llegamos a esta sesión extraordinaria, donde se sigue agrandando la estructura del Estado cuando no hay plata. Sí, como dijo el concejal, lo aprobamos entre todos, porque se reducían, ¿sí?, los gastos de representación, la representación jerárquica. Pero hoy nos encontramos nuevamente creando un puesto. Entonces, los empleados, recordemos que ahora también que los administrativos no solamente son administrativos, sino que también son notificadores, porque con estos calores también los sacan a las calles a cobrar impuestos, no solamente casa por casa, sino que también a los negocios. ¿Por qué? Para recaudar, porque recordemos, no hay plata. Además, este municipio tuvo auxilios financieros de provincia. Creemos desde nuestro bloque que esta gestión está extendiendo todos los límites. Muchas gracias. He solicitado la palabra. Muy buenas noches a todos. Simplemente para continuar este debate en aquellas expresiones que realizaba la concejal Irurzun, haciendo referencia al ingreso del presupuesto. El ingreso del presupuesto fue el 12 de noviembre de este año. No fue la última sesión ordinaria, fue, entiendo que la anteúltima, o la anteúltima. Es verdad que evaluamos estas correcciones en cuanto a la partida 110901 del anexo 7, porque entendíamos, como bien lo expresara antes el concejal Guillermo Luna, se mantenía una estructura de gráfica y de tabla en cuanto a los gastos que representa el Ejecutivo Municipal, en donde no se mostraba de manera simple el destino que iban a tener esos gastos, cosa que se venía haciendo desde muchas gestiones, desde años anteriores. Desde la gestión Chapino se ocultaban los gastos de representación, lo cual, como bloque del oficialismo y como bloque que aprobó y acompañó la decisión del Ejecutivo Municipal de reducirse en un 20% sus remuneraciones, consideramos que esto debería mostrarse y verse reflejado en el presupuesto. Por esa razón también acompañamos el pedido de esta modificación, que se reincorporara, que se adecuara, esta planilla a la ordenanza en cuanto se reducían los gastos de representación y responsabilidad jerárquica por parte del Ejecutivo, y se adecuaran maneras mucho más simples de poder leer esta planilla, que se viera, porque cuando no hay nada que ocultar, la transparencia tiene que ser simple y ser visible, como considero que lo está haciendo el Ejecutivo en este momento. Y en cuanto también, contestando a las expresiones de la concejal Irurzun, en cuanto a la estructura orgánica del municipio, no se incrementa la estructura orgánica, en todo caso se reduce porque prevé la eliminación, la derogación del área de gestión institucional, y si bien también en el 2024 reducimos, como bien expresaba en la nota la presidenta municipal,
se redujo las secretarías del municipio de 4 a 3. Y lo que sí se hace en esta nueva estructura orgánica es ponderar o de alguna manera jerarquizar un área que es extremadamente sensible para lo que es un municipio, que es el área o la dimensión de los servicios públicos, convirtiéndola en vez de pasándola de dirección a subsecretaría, en lo cual este bloque, por lo menos el bloque del radicalismo, está plenamente de acuerdo, porque consideramos de que es un área en donde el municipio tiene que hacer foco, tiene que ocuparse de los servicios públicos, tiene que ocuparse del barrido de las calles, de la limpieza de las calles, del mantenimiento de las calles, de los residuos, de la recolección de residuos, de volver a poner en valor a la planta de tratamiento de residuos, una planta que fue destruida en la gestión de Gerardo Chapino. Lo vamos a seguir recordando porque hasta el día de hoy se sigue trabajando y se sigue pagando deudas en cuanto a esa área. Recordemos que Federal fue un polo medioambiental a nivel país y hoy, tristemente, esa planta en muchos de sus aspectos todavía no funciona como debiera ser. Celebramos estas reorganizaciones en primera medida porque es verdad que necesitamos hacer un análisis, pero como iniciativa, obviamente que en una primera mirada lo celebramos. Nada más para decir, muchas gracias.